Muy buenos días. Soy el juez Manuel Quilca. El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, instala esta audiencia de revisión de los casos acumulados 209/15-JH y 359-18-JH. De conformidad con el artículo 436, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, este Pleno es competente para expedir sentencias de revisión con carácter vinculante. El Estado tiene el deber primordial de garantizar, sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos reconocidos en la Constitución del Ecuador, según el artículo 3, numeral 1 de la misma. De esta manera, se concede la palabra a la defensa para que fundamente su teoría. Muchas gracias, señor juez. Comparecemos en la presente audiencia con la finalidad de que se conceda a mis representados el habeas corpus correctivo, ya que la privación de la libertad de mis defendidos es lesiva a su derecho de la salud. Estamos ante personas en condición de doble vulnerabilidad, son privados de la libertad y además padecen enfermedades catastróficas. En el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a estos grupos como de atención prioritaria. En el caso del señor Ángel Santana Macías, sufre de insuficiencia renal crónica. Él mismo ha manifestado que su enfermedad requiere hospitalización tras cada diálisis y que está expuesto a paros respiratorios o sepsis, cuadros que no pueden ser atendidos dentro del reclusorio. Por otro lado, el señor Franklin Tutaxi padece de cáncer de próstata, diabetes y gastritis crónica. Él ha denunciado que, estando recluido, no tiene tratamiento para ninguna de estas enfermedades y nota cómo su salud se deteriora día a día. El artículo 51, numeral 4 de la Constitución garantiza a las personas privadas de la libertad los recursos necesarios para su salud integral, señor juez. Muchas gracias. Devuelvo la palabra. Bien, en este sentido, damos paso al abogado de la contraparte, quien actúa como representante de la Administración Penitenciaria. Señor juez, doctora de la defensa, como representante de la administración de la penitenciaría y del sistema penitenciario del Ecuador, reconocemos que el Estado ostenta una posición de garante respecto a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Esta relación especial de sujeción implica el deber de salvaguardar la integridad de quienes se encuentran bajo la custodia de la administración penitenciaria. Sin embargo, dicha responsabilidad no debe interpretarse de forma aislada, sino en armonía con los principios de seguridad jurídica y las garantías jurisdiccionales. Las decisiones adoptadas por las direcciones de los centros no son arbitrarias. Señor juez, responden al cumplimiento del deber estatal de garantizar la seguridad y el orden y la convivencia pacífica dentro del sistema. La gestión de la seguridad es el presupuesto necesario para el ejercicio de cualquier otro derecho en el contexto de la privación. El derecho a la salud de los privados de la libertad no es una obligación aislada del sistema penitenciario, sino una responsabilidad compartida que debe gestionarse de manera sistémica a través de la red pública de integración de salud, bajo los programas y protocolos vigentes. La administración está obligada a gestionar el acceso, pero la presentación efectiva depende de la capacidad y tiempos del Sistema Nacional de Salud Pública, no de la voluntad discrecional del director del centro. Sostenemos con firmeza que la acción de habeas corpus no puede ni debe sustituir la vía administrativa ordinaria. En el presente caso, los jueces de origen ya han emitido los oficios correspondientes para la provisión de tratamiento médico. Activar una garantía constitucional extraordinaria cuando ya existe el impulso judicial que en curso vulnera el principio de economía procesal
y desnaturaliza el objetivo del habeas corpus, convirtiéndole en un mecanismo de ejecución de órdenes previas, lo cual es procesalmente improcedente, señor juez. Devuelvo la palabra. Muchas gracias. De igual manera, damos paso a la parte de la defensa para que exponga su réplica. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, el derecho a la integridad física está relacionado con el derecho a la salud. El artículo 89 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que el habeas corpus tiene por objeto proteger la vida y la integridad física. Esta es una acción de habeas corpus correctivo. Su fin no siempre es la libertad. Su objeto es corregir situaciones lesivas e incluso amenazas contra la vida y la salud. La falta de acceso a servicios de salud puede devenir en formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por lo tanto, señor juez, esta garantía puede ser activada para disponer la atención médica inmediata sin necesidad de agotar otros mecanismos legales, señor juez. Muchas gracias. Devuelvo la palabra. Bien, una vez escuchado las posturas de las partes, como sentencia tenemos que este pleno concluye con con la pérdida de libertad, jamás debe representar la pérdida del derecho a la salud. Es decir, que el acceso a la salud incluye disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. De esta manera, emitimos las siguientes reglas vinculantes. Las personas privadas de libertad tienen derecho a servicios de salud especializados y de calidad, comparables a los de las instituciones públicas externas. De esta manera, si el centro no puede brindar el tratamiento especializado, se debe coordinar el acceso a servicios fuera del mismo con el Ministerio de Salud y el debido resguardo de la fuerza pública. Así también, solo cuando se demuestre que el centro no puede brindar las facilidades y que tampoco se puede acceder a servicios externos mediante coordinación, el juez de garantías penitenciarias podrá ordenar medidas alternativas a la privación de libertad conforme a los límites de la ley. La Corte Constitucional, conforme lo dispuesto en el artículo 436, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, resuelve, primero, declara que la presente sentencia no tiene efectos para los casos en concreto, es decir, que los procedentes contenidos en esta sentencia tienen efectos vinculantes y deben ser observados por los jueces y juezas constitucionales en la resolución de las causas bajo su conocimiento en el marco de la aplicación del artículo 23 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, Control y Control Constitucional. Segundo, ratificar las decisiones emitidas por la Sala de lo Civil de la de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, en el caso de Ángel Laurentino Santana, y por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Napo, en el caso de Franklin Tutaxi, a través de los cuales se corrigió situaciones lesivas al derecho a la salud de ambas personas privadas de libertad. Tercero, en el caso de Ángel Santana, la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Manabí verificó que el juez de garantías penales en cuestión garantizó el estado de salud del procesado a través de los oficios dirigidos al director del Centro de Privación de Libertad, para que de esta manera se provea el tratamiento de salud necesario en el centro. Y en el caso de Franklin Tutaxi, la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Napo igualmente dispuso que la persona privada de libertad tenga acceso al tratamiento médico requerido dentro del centro de privación de libertad a través de un cronograma de atención médica previamente establecido. Cuarto, con miras de asegurar la observancia de los criterios y precedentes jurisprudenciales desarrollados en la presente sentencia, se establece disponer que el Consejo de la Judicatura, a través de su representante legal, publique esta sentencia en la parte principal de su página web institucional y difunda la misma a través del correo institucional
o a través de otros medios adecuados y disponibles a todos los operadores de justicia del país en un término máximo de 20 días. El Consejo de la Judicatura deberá informar a la Corte Constitucional sobre el cumplimiento de esta medida. De igual forma, dispone que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, la Secretaría de Derechos Humanos y Cultos, la Escuela de la Función Judicial y la Defensoría Pública, a través de sus representantes legales, difunda la presente sentencia a través del correo institucional o a través de otros medios adecuados y disponibles entre sus funcionarios, con particular énfasis en las áreas que se encargan de la atención a personas privadas de libertad. En el término máximo de 20 días, dichas instituciones deberán informar a la Corte Constitucional sobre el cumplimiento de esta medida. De igual forma, disponer que la presente sentencia se incluya como parte del contenido de los programas de formación de la Escuela de la Función Judicial en el término máximo de 20 días. El representante de la Escuela de la Función Judicial deberá informar a la Corte Constitucional sobre el pleno cumplimiento de esta medida. Como quinto tenemos, disponer la devolución de los expedientes a las judicaturas de origen. Sexto, notifíquese, publíquese y cúmplase. Con esta resolución se da por terminada la revisión de audiencia de habeas corpus. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Muchas gracias, señor juez. Gracias, señor juez.